vamos el tercera categoría, más abstractos. No voy al 3A, que es el de los religiones y todo esto, porque es como palabras como Dios y Santísima Trinidad y cosas así, que es bastante obvio por qué utilizaron esto, ¿no? Porque el momento cuando tiene que describir Santísima Trinidad, pues entonces ya nos metemos en problemas, ¿no? Y los frailes lo sabían también. También en náhuatl son las primeras palabras que adoptaron, ¿no? Las palabras para ciertos conceptos religiosos. ¿Por qué? Porque no quieren que los indígenas en este momento se equivocaran, ¿no? No quieren que metan ahí algún tipo de Dios dual o algo así, porque claro, en este momento los frailes no saben precisamente lo que están creyendo la gente. Entonces lo que hacen es meter conceptos españoles, y lo hacen particularmente en lo de la religión. Los más abstractos, los medibles, hay muchos, porque incluye también, por ejemplo, los meses y los días. Cada texto empieza con la fecha, ¿no? Y allí, pues entonces, ¿qué vas a decir en vez de viernes? Pues no hay término para eso. Entonces utilizan, desde el primer documento, utilizan los nombres de los días, ¿no? Entonces tenemos todos los días y todos los meses tenemos. Todos los documentos empiezan de la misma manera, ¿no? Entonces eso no lo incluye aquí. Aquí son más bien un poquito una categoría de otros dentro de esto, ¿no? Como almud, arroba, brasas, cuartel, 10. Ese pongo aquí porque utilizan específicamente 10. No utilizan ningún término zapoteco para decir 10. Entonces, igual que una, no utiliza allí el término para uno, ¿no? Entonces, ese es 1000 también. Este no es un 1000 de un 1543 o 1648, ¿no? De esos tenemos muchísimos, ¿no? Pero ese es un 1000 cuando tenía que pagar 1000 pesos o 1000 cargas o 1000 lo que sea, ¿no? Hay solamente 2 en el mismo año. Y la categoría más fascinante, otros. Aquí tenemos bio, no sé si lo sabes, es un color, ¿no? Es un color blanco. Y aquí tenemos también los interesantes como cobrar. Ahora bien, cobrar, ya estoy avanzando un poquito, ¿no? Cobrar nunca ocurre como el verbo cobrar, ¿no? En el sentido, nunca dicen yo cobré o yo estoy cobrando o algo así. Lo que siempre utilizan es con otro verbo zapoteco, ¿no? En el caso de cobrar, si no me equivoco, siempre lo utilizan con oni, con roni, ¿no? Con hacer, exacto. Náhuatl, fantástico, utilizan en un momento náhuatl para referir a la lengua de una persona que está hablando en náhuatl, ¿no? Obedecer y justificar. Otra vez lo utilizan solamente con hacer. O sea, hacer, justificar, ¿no? Pues, si vamos a ver porque ¿cuánto representa eso en el corpus entero? Y vamos a ver que es muy, muy poco. Aquí estamos hablando sobre el porcentaje, dentro de los préstamos, ¿sí? Entonces, ¿no? Por ejemplo, del grupo 1A hay entonces 3 ocurrencias de esta categoría. Este es 0.18%. O sea, nada. Pero eso solamente dentro de los préstamos, no dentro del texto, ¿no? Tenemos textos enteros, ¿no? Con casi nada de préstamos, ¿no? Entonces los préstamos probablemente representan que 10% del total. Si es, como estamos hablando aquí sobre 0.18%, es 0.18% dentro de los préstamos, no del total. Y así entonces vemos que todo el primer grupo en verdad representa muy poco, ¿no? Menos el 1E, que son los artefactos. Obviamente ahí hay un poquito más, ¿no? Pero aún así es muy poco. Sin embargo, si vamos a los porcentajes para los otros, ahí sí tenemos más, ¿no? Estos son los cargos, por ejemplo, gobernador, alcalde, don o doña, todo ese tipo de... Y mira, es mucho más. Una tercera parte de todo el corpus de préstamos, ¿no? Ese es obviamente significativo porque quiere decir que en verdad estamos adoptando muy poco fuera de lo que es
lo que esperamos. No hay otra manera de mencionar o referir a un gobernador que decir gobernador. Pero las otras palabras utilizan entonces muy poco. Aquí vemos el otro grupo, el 2D, que son el otro del grupo. Aquí tenemos los religiosos y el último grupo, el de el misceláneo, solamente representa 2,5% del total. Si hacemos una diferencia entre los periodos, porque recuerda, en el segundo modelo, ¿no? Hay diferentes momentos, diferentes fases del uso de los préstamos que representa al final un tipo de aculturación, ¿no? Vemos que en el zapoteco de la sierra, por lo menos, no hay demasiada diferencia entre antes de 1650 y después. El otro grupo, principalmente los religiosos y los títulos y todo esto, tampoco hay diferencia, ¿verdad? Entonces no vemos que en algún momento empezaron a usar más palabras en español, bueno, en español, ¿no? No estoy viendo esto para nada en el corpus de la Sierra Zapoteca. Si lo comparamos con los otros, bueno, con los otros no tanto, pero principalmente con el náhuatl, ¿no? Aquí he juntado todo el grupo, el primer grupo, vemos unas diferencias increíbles. Aquí vemos que los préstamos en el náhuatl son muy altos, mientras en el zapoteco son muy bajos. Obviamente, en estos números se basaba del modelo, ¿no? Se basaba en esos números, y se entiende entonces mucho mejor cómo llegaron a esos números. En maya, bueno, lo que pasa en el libro de Matthew Restall no da todos los datos como yo quería, ¿no? Entonces no podemos comparar muy bien, pero vemos también que es muy diferente primero al náhuatl y bastante diferente al zapoteco, y vemos que allí en el inicio no utilizaron muchos préstamos antes de 1650 y después bastantes. Entonces allí sí vemos este proceso, lo que se ve también en el náhuatl, ¿no? En el inicio hay cierto préstamo y después empiezan aunque sean diferentes, usar ciertas palabras más en la lengua, principalmente sustantivos y después los verbos. Una cosa que no vemos para nada en zapoteco. Entonces, este modelo que utilizan, que han utilizado en maya y mixteco, pero aunque no tengo los datos para el mixteco, escribí a Kevin, pero Kevin dice, yo no tengo todos esos datos así en mi computadora. Pero cuando vemos por lo menos la Sierra Zapoteca, no vemos los mismos procesos pasando que, por ejemplo, en el náhuatl o en el maya, ¿no? Donde aparentemente también vemos este cambio de poco uso a mucho uso después. En la Sierra Zapoteca no tenemos nada de eso. Además, resulta que los préstamos son muy pocos, en verdad. Utilizan muy pocos préstamos, ¿no? Entonces, no sé qué quiere decir esto sobre el contacto cultural que había o la aculturación, ¿no? Bueno, muchas gracias.